Bueno, otra vez nosotros, matemática financiera número 34. Como ven en pantalla, un nuevo Beamer, un nuevo PowerPoint, pero seguimos con el tema de capitalización compuesta, interés compuesto y su relación con interés simple, que eso es nuevo. Ante todo, vamos a hacer una serie de problemas que tienen que ver con capitalización compuesta. Ahí está, título capitalización compuesta. Vamos a agarrar mi lápiz óptico que me encanta. Él siempre me acompaña en estas exposiciones. ¿Podríamos determinar el tiempo n que habría que esperar para que dos capitales C1 y C2 colocados a diferentes intereses compuestos, I sub 1 y sub 2, ¿no?, produzcan el mismo monto? Esto I sub 1 y I sub 2 son las tasas unitarias o índices correspondientes a cada una de las capitalizaciones con el capital C sub 1 y C sub 2, en un mismo valor de tiempo. Volviendo, digamos, repreguntar, digamos, vamos a exponer de nuevo lo que queremos hacer. Podríamos determinar el tiempo, n, en común, que al capitalizar dos capitales diferentes, con diferentes tasas de interés, produzcan el mismo monto. Esto que estoy expresando acá, ¿no?, sucintamente, no es otra cosa que llevarlo a una ecuación, simplemente una ecuación que está expresando lo mismo gramaticalmente, pero en términos algebraicos. Acá tienen que decir iguales, perdón. Iguales, iguales. Ahora lo vamos a corregir. Así que hago un pequeño paréntesis y volvemos. Corrijo eso. Ya está, lo corregimos. Uy, qué inquieto que soy, pero bueno, a mí me gusta, sí, sobre todas las cosas, soy muy prolijo en la explicación y si hay un problema de tipografía, gramatical o de cálculo, soy de corregir. Decía iguales, iguales no existe, iguales sí. O sea, iguales los montos. Volviendo a repasar, tengo dos capitales expuesto, ¿no?, a dos regímenes de capitalización con tasas de interés, bueno, tasas unitarias de interés o índices I sub 1 y sub 2 en un mismo tiempo. Entonces la idea es preguntarse, ¿no?, ¿cuál sería este tiempo para que los montos generados por estos dos capitales, capitalizados lógicamente a interés compuesto, sean iguales? Que los montos sean iguales, como lo dice gramaticalmente la expresión, significa igualar estas dos expresiones. Esta es la capitalización, ¿no?, producida por el primer capital con esta tasa de interés I sub 1, a tiempo n, y este es el monto, ¿no?, generado por el capital C sub 2 con esta tasa de interés I sub 2 en el mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál sería ese tiempo, ¿no?, para que los montos de las dos capitalizaciones, de los dos capitales distintos, con tasas diferentes, sean exactamente iguales? Bueno, la idea de esta ecuación matemáticamente, la idea es despejar n. Ahora, ¿cómo despejamos n? Bueno, viejos temas de álgebra y análisis, sobre todo de análisis matemático, viejos temas. Hemos visto muchas veces esto en el canal y así que sí, yo les recomendaría que repasen los videos de análisis matemático de mi canal, donde está bien explicado y lo hemos hecho muchas veces el hecho de despejar una incógnita de un exponente. Cuando nosotros tenemos una incógnita en un exponente, como acá, tanto en este exponente como en este exponente de acá, es la misma incógnita, ¿no?, n, tenemos que acudir rápidamente al tema de, perdón, logaritmos. Tenemos que acudir al tema de logaritmos. Los logaritmos me van a posibilitar bajar esa n que está en el exponente como incógnita y despejarla. Si no acudo a ellos, digamos, si no acudo al logaritmo, no importa en qué base esté, logaritmo natural, que es logaritmo en base E, es el número de Neper, 2,718 y un montón de cifras decimales no periódicas, o logaritmo decimal, o sea, logaritmo en base 10 o logaritmo en base 4. Cualquier logaritmo en cualquier base
hace todo el procedimiento analítico que vamos a mostrar. Lo que va a hacer es bajar la n del exponente para poder despejarla. Por comodidad vamos a usar logaritmo en base natural. ¿Mm? Logaritmo en base natural. Bien, perfecto. Bueno, sí, me detuve un poquitito porque corregí un paréntesis que había que poner bien, pero bueno, al sumo detalle siempre, el paréntesis era que había que poner logaritmo de A por B. Bueno, volviendo al tema, necesito aplicar logaritmos para poder despejar la n de la exponencial y siempre tengo que acudir a él. Y aplico esta propiedad. Acá me había olvidado de poner paréntesis, ahora lo puse. El logaritmo de un producto, esto lo habíamos visto en viejos videos de análisis y no, ahora no sé si en matemática financiera, creo que sí también, en los videos anteriores. La propiedad que dice que el logaritmo de un producto es el logaritmo de A más el logaritmo de B. Esto es logaritmo natural, o sea, logaritmo en base E. La E es el número de Mneper, 2,718 y un montón de cifras decimales, es un número irracional trascendente. El logaritmo natural de A por B es logaritmo de A más logaritmo de B, donde A y B son valores positivos porque el logaritmo de 0 no existe y logaritmo de un número negativo en números reales no existe. En números complejos sí, pero estamos trabajando con los reales. Así que A y B tienen que ser positivos. Y dos, vamos a tener que aplicar esta propiedad. Esta propiedad es fundamental, es la que yo estoy diciendo. Aplico logaritmo en ambos miembros para poder bajar la n del exponente. Esto es fundamental. El logaritmo de a la n es n por el logaritmo natural de a, donde a es positivo. O sea, esta propiedad, esta última propiedad, me posibilita a mí poder bajar el exponente para después a futuro despejarlo. Estas dos propiedades que están acá son fundamentales para poder operar esta expresión de acá. En principio vamos a aplicar esta primera propiedad, por acá me queda el logaritmo de un producto, C1 por 1 más I sub 1 a la n. Es como si C1 fuese A y 1 más I sub 1 a la n fuese B. Entonces aplico esta propiedad, el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Y acá también. Y luego vamos a aplicar esta segunda propiedad que me posibilita bajar la n del exponente. Esto es fundamental saberlo. Entonces aplicamos el logaritmo en ambos miembros y aplicamos primero esta propiedad y luego esta para bajar la n del exponente. Acá lo hice, aplicando las propiedades logarítmicas mencionadas, nos queda logaritmo de C1 más logaritmo de 1 más I sub 1 a la n, o sea, la suma de los logaritmos. Si vamos atrás, acá tengo el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto, según esta propiedad, es igual a la suma de los logaritmos. Es como si esto fuese, este C sub 1 fuese A, y este 1 más I sub 1 a la n fuese B. Entonces hago el logaritmo del producto, me queda la suma de los logaritmos. Esta propiedad la aplico en este primer miembro y en este segundo miembro. Y aquí me quedó, tanto el primero y el segundo miembro. Una vez que apliqué esa primera propiedad, me atengo a bajar la n del exponente en cada uno de estos dos términos, aplicando, otra vez, esta propiedad. Propiedad 2, que dice el logaritmo de a la n es n por el logaritmo natural de a. Esta propiedad me posibilita a bajar la n del exponente. Fundamental. Y esa propiedad la apliqué en este término y en este término. Bueno, acá está, n por logaritmo de 1 más i sub 1. Después en el segundo término del segundo miembro también lo hice. Me queda n por logaritmo de 1 más i sub 2. Bueno, lógico. ¿Qué tengo que hacer? Tengo dos términos en el primer miembro, dos términos en el segundo. Entonces paso este segundo término que está sumando, restando al primero, y este término que está sumando, restando al primer miembro. O sea, este término que está sumando, lo paso sumando, restando al segundo miembro, y este término que está sumando en el segundo miembro, lo paso restando al primero. Me queda así. Y una vez que tengo eso, ya puedo despejar n, porque n está en este término y en este término. Puedo sacar n factor común, o sea, la propiedad distributiva al revés, porque si aplico propiedad distributiva me queda n por logaritmo de 1 más i sub 2, n por logaritmo de 1 más i sub 1, o sea, me queda evidentemente lo mismo, significa que saqué bien factor común.
Entonces, una vez que saco factor común, este término que está entre corchetes multiplicando pasa dividiendo al primer miembro y me queda esta expresión. Y esta es la fórmula que habría que aplicar para poder encontrar ese tiempo n en común de esas dos capitalizaciones que generan a diferentes tasas el mismo monto. ¿Se entendió? Sí, Bueno, este procedimiento hay que hacerlo en ese problema que vos me mandaste como segundo problema por WhatsApp. Yo no hice ese problema, pero con esto se puede hacer, con este mismo razonamiento. La idea es no aplicar la fórmula, porque yo podría aplicar en ese problema la fórmula y ya está, pasa otra cosa. La idea es razonarlo como lo hicimos. Vuelta a repetir, igualo los dos montos, la idea de despejar n. Cuando tengo incógnitas en el exponente, aplico logaritmo en ambos miembros. Voy a aplicar, ¿no? Paso a paso esta propiedad y luego esta. Al aplicar la primera propiedad, que es el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos, tanto lo aplico acá y acá. Me queda esta presión. Y después, en este término y en este término, aplico esta segunda propiedad. El logaritmo de a la n es n por el logaritmo de a. Logaritmo de una potencia, se dice. Una vez que hice eso, ya está. El logaritmo me posibilitó bajar la n y después despejar la n, porque paso este término sumando o restando, saco n factor común, y este término que me queda entre corchetes, está multiplicando, lo paso dividiendo y saco n. Pero este procedimiento sería bueno hacerlo con el problema, no directamente aplicar la fórmula, porque si uno se acostumbra a aplicar una fórmula, se robotiza y no entiende después las cosas. Me cambian el problema, ¿qué pasa? Me cambian el enunciado, ¿qué sucede? No, no, hay que saber razonar esto. Bueno. Esto va a servir para ese problema que vos me mandaste. Hacelo, cualquier cosa me decís. Vamos a, bueno, tómense un cafecito también, a la ligera, uno tiene que relajarse un poco, mucha matemática, podría llegar a embotar y después no entender nada. Está el tipo que estudia poco, está el tipo que estudia mucho y está el tipo que estudia en término medio, que me parece que es el más razonable, porque estudiar poco no sirve, estudiar mucho es embotarse y estudiar en término medio, podríamos decir, hay que ver qué es el término medio, significa contemporizar con la distracción porque la mente necesita un relajo. Si no, si uno está estudiando 13 horas matemáticas, no me quiero imaginar después a la noche como uno queda de todo esto, le hablan y está uno en Saturno, creo que no es bueno, y además tiene que estudiar otras cosas, pero sí hay que prestarle mucha atención a esta materia, los conceptos son muy básicos, las fórmulas son muy sencillas, pero no con las fórmulas voy a resolver el problema, la idea es releer los problemas, enunciado, poner los datos esquemáticamente, saber si es necesario hacer una línea de tiempo para ver las operaciones comerciales o financieras que voy haciendo, pero bueno, después tácitamente concentrarse en la pregunta y de ahí sí, en base a lo que me preguntan, calcular lo que me pide. Por ahí con una fórmula sale, o por ahí aplico una fórmula y aparecen dos incógnitas, necesito otra ecuación, formo un sistema de ecuaciones como lo vemos en videos pasados, y bueno, despejo una incógnita de una ecuación y la reemplazan la otra, y así despejo. Bueno, esto va a ser el leitmotiv de todos los problemas. No, no pasa más allá de eso. Pero hay que practicar, entrenarse como un deporte. Si uno no entrena, lógicamente cuando sale a la cancha, a los 10 minutos tengo la lengua afuera y no puedo seguir corriendo. Bueno, esto es lo mismo. O sea, eh, matemática es un deporte, como entrenar todos los días. Bueno, problema. Calcular el tiempo es un problema que, bueno, en todas cosas tiene que ver con este tema que vimos de encontrar el n, ¿no? Calcular el tiempo para que un capital de 10.000 pesos colocado al 3% mensual produzca el mismo interés que 12.000 pesos colocado al 2% mensual, capitalizando ambos mensualmente. Me faltó un puntito ahí para finalizar. Después lo pongo, no voy a ser tan severo ahora de tener el video por un puntito. Suele suceder. ¿Cómo lo hago? ¿En qué debo fijarme antes de realizar un problema de capitalización? Está bien, lo hago como recién estuvimos explicando de cómo despejar n, ¿no?
Tengo dos capitalizaciones con dos capitales y tasas diferentes. ¿Cuál sería el valor del tiempo n para que los dos montos sean iguales? Bla, bla, bla. Es eso lo que hay que hacer, el mismo razonamiento, ya lo sé. Porque es un problema que tiene que ver con eso. Tengo un capital C-1, que es 1.000 pesos, tasa I1, bueno, I1 va a ser 3 sobre 100, ¿no? 0,03. Un capital C-2, 12.000. Un índice o tasa unitaria I-2, 2 sobre 100, 0,02. Bueno, capitalizando ambos mensualmente. O sea, quiero sacar el tiempo en el cual calcular el tiempo para que un capital de esto, colocado al 3% mensual, produzca el mismo interés que 12.000 pesos al 2% mensual, capitalizado ambos mensualmente. Bueno, acá no dice el mismo monto, no tiene nada que ver con el problema anterior, me parece. Acá dice que es el mismo interés. Sí, el mismo interés, no el mismo monto. No es lo mismo que el monto que el interés. El monto, sabemos muy bien que está dado por la fórmula de capital compuesto, ¿no? C sub n es igual a C, que es el capital inicial, entre paréntesis, por 1 más la tasa, ¿no? Que sí, todo elevado a la n. Esa es la fórmula de capitalización compuesta, y eso es el monto. Acá me dice que el interés, no el monto, generado por estos dos capitales a estas diferentes tasas, sean iguales. Y calcular ese tiempo para que realmente sean iguales. Bueno, ¿en qué debo fijarme en un problema de capitalización? En el régimen de capitalización. El régimen de capitalización acá dice mensual. Eso es lo primero que tengo que fijarme. El régimen de capitalización. Dice mensual, bueno, entonces las tasas tienen que estar en meses. O sea, la tasa tiene que ser mensual y el tiempo en meses. Claro. Todo tiene que ser homogéneo. Cuando digo homogéneo, lo rige la capitalización, el régimen de capitalización. Si el régimen de capitalización me dice que es mensual, la tasa tiene que ser mensual y el tiempo tiene que estar en meses. Eso significa homogeneizar, que esté todo en la misma unidad de tiempo. Esto es lo primero que tengo que hacer y acá no hay ningún problema. Bueno, acá lo dije, siempre hay que fijarse el régimen de la tasa I y el tiempo N coincida con el periodo de capitalización. Lo que dije que sea homogéneo, ¿no? Tanto la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma unidad de tiempo. O sea, la tasa y N tienen que estar en la misma unidad de tiempo. ¿Coinciden o no? Bueno, ya estoy adelantándome la pregunta. Sí, coinciden, pues las tasas son mensuales y la capitalización también. ¿Cómo calculamos el tiempo N para lograr los mismos, bueno, en realidad los mismos montos? Y acá ahí está el problema. Acá hay un error denunciado. El mismo interés, y quiero enfatizar, acá hay un error denunciado. El interés no es lo mismo que el monto, claro, pero acá hay un error denunciado porque yo lo resolví de una manera donde, en todo caso, calculé los montos. En realidad debería decir, calcular el tiempo para que un capital de 10.000 pesos colocado al 3% mensual produzca el mismo monto, no el mismo interés que 12.000. Acá el interés no va. Esta palabra interés hay que tacharla. Esta palabra interés hay que tacharla. Acá va monto. Y ahora lo voy a corregir esto. Voy a poner montos, perdón. ¿Mm? Tiene que ver con lo que expliqué antes, claro. Pero bueno, podría pasar que me pidan que tenga el mismo interés. También se puede hacer el problema. No sé si lo hice después. Pero podría ser un enunciado que me pidan el mismo interés. Ahí sí deberían igualar las fórmulas de interés compuesto, el de interés compuesto del primer capital y de interés compuesto del segundo capital. Acuérdense que la fórmula de interés compuesto, ¿cómo era? Era el monto menos el capital inicial, claro. El monto es C por 1 más I a la N. Y el capital es C. Entonces me queda que el interés compuesto es C por 1 más I a la N menos C.
Eso lo calculo para este capital y lo calculo para el segundo capital con la diferente tasa, igual a los intereses, y ahí sí tienen que despejar n, que es el tiempo. Ahí podría ser, pero acá en este problema, esto hay que tacharlo, perdón, siempre pasan estos problemas de tipeo. Lo que voy a hacer es hacer un breve paréntesis, lo corrijo y proseguimos. Bueno, reanudando, corrigiendo el enunciado, muchas veces pasa, eh, muchas veces pasa de que uno tipea y pone mal el enunciado. Acá decía interés. Obvio, yo lo recalqué, con interés también se puede hacer igual. Igualan los intereses compuestos y despejan n, yo lo aclaré antes. Pero en realidad el enunciado dice monto, porque viene a colación a lo que explicamos antes, de cómo despejar el n para que los montos de los dos capitales con las diferentes tasas de interés generen el mismo monto. Bueno, el régimen de capitalización es mensual, está todo en meses, así que no hay ningún problema con eso. No tengo que pasar la tasa, no tengo que hacer pasaje de unidades, eso es lo que quiero decir. Así que si la tasa es mensual y lo del tiempo también está todo bien. Bueno, ¿cómo calculamos el n para lograr los mismos montos? Lo vimos antes. Esta es la fórmula, está bien, pero no se mimeticen con la fórmula que vimos anteriormente, ¿no? Es esta la fórmula que obtuvimos cuando acá atrás explicamos el tema, ¿no? Que obtuvimos esta fórmula. Igualando, lógicamente, los montos, ¿no? Aplicando logaritmo, bla, 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 llego a esta fórmula. Pero no se mimeticen con esto, hagan todo el procedimiento. Bueno, yo directamente, por no ser tan mezquino, calculé con la fórmula, reemplacé. Y bueno, listo. Hay que hacer cálculo, claro. Me quedó 18,67452, qué exactitud, pero no vamos a poner tantas cifras decimales. Ese tiempo está medio en meses, ¿no? O sea, son 18,675 meses. Este 0,67452 es muy gracioso porque son meses pasados a días, que lo multiplico por 30 y me quedan aproximadamente 20 días. 18 meses y 20 días. En la jerga mundana van a decir, bueno, más o menos 18 meses tuve que esperar. Esos 20 días, bueno, podría ser casi un mes más, 19 meses, podría decir. Pero bueno, para ser bien exacto, sería este el valor. Que deberíamos colocar los dos capitales para que generen el mismo monto. Y vuelta al error denunciado, ¿no? Quiero enfatizarlo porque lo dije. Yo, al principio de la exposición de este problema, claro, había puesto interés acá. Lo pueden hacer, ¿eh? Si acá hubiese sido interés, lo que tienen que igualar son los intereses compuestos de ambas capitalizaciones. Acuérdense que la fórmula de interés compuesto, que es I sub n, que lo vimos en otros videos, es el monto menos el capital. El monto es el capital por, entre paréntesis, 1 más I a la n, menos C, y eso me da el interés. Aplican esa fórmula con esas dos capitalizaciones, igualan y tienen que dedicarse a despejar la n, claro. Hay que despejar n. ¿Cómo se despeja n? Bueno, muy bien. Tengan en cuenta, tengan en cuenta que habría que aplicar logaritmos. Ahora que me lo pongo a pensar, no es tan fácil despejar la n en esa expresión, porque los intereses son iguales y despejar la n de ahí, si hago el cálculo mental, que no se los estoy mostrando, claro, no es fácil despejar n. Habría que ir tirando valores de n para ver cuándo son aproximadamente iguales. Pero podría ser un problema complicado, porque si quiero aplicar logaritmo no voy a poder despejar la n tan fácil. Lo que puedo hacerlo es numéricamente, ir tirando valores de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 10, 20, lo que sea, todas las veces que sea necesaria, para ver cuándo aproximadamente los intereses compuestos sean iguales. Porque yo les puedo asegurar que si quieren aplicar toda la técnica del logaritmo que vimos recién para cuando igualamos montos, no van a poder despejar la n. Se los aseguro, porque bueno, estoy haciendo más o menos
mentalmente mirándolo, y ustedes lo pueden hacer, si igualan los dos intereses compuestos, no van a poder despejar la n fácilmente aplicando el logaritmo. Tienen que ir tirando numéricamente valores, en igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ir probando con cada uno de esos valores a ver cuándo los intereses compuestos se parecen. Y cuando más o menos se parecen, bueno, ese es el tiempo. Pero lo tienen que hacer numéricamente. No va a aparecer un problema así en matemática financiera, pero podría ser un problema. ¿Por qué no? En el caso que igualemos los intereses. Pero acá lo corregí, puse monto y bueno, lógicamente, bla, 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 con la fórmula esta que vimos antes, pude calcular el tiempo. Son 18 meses y 20 días. O sea, es el tiempo que habría que esperar para que los montos sean iguales o se igualen con esas condiciones. Bueno, creo que viene otro problemita. Si no, se veía otro tema, que es relación entre capitalización simple y compuesta, lo vemos en la próxima. Y bueno, espero que les haya gustado. Y la clase que viene vemos esa relación entre capitalización compuesta y interés simple. Es muy sencilla, podemos analizarlo gráficamente también, pero les propongo que repasen todo lo que hemos visto hoy, que es muy interesante a la hora de hacer problemas. ¿Eh? Y no solamente por lo algebraico, de bueno, saber despejar con logaritmo cuando la n está en el exponente, no solamente saber formar sistemas de ecuaciones, a la hora de interpretar el problema, donde uno despeja de una ecuación una incógnita y lo reemplaza a la otra, pero también eso digamos, se procesa muy didácticamente con línea de tiempo cuando hay dos o más inversiones, como vimos en el video pasado. Así que bueno, a repasar, a rehacer, a hacer los problemas, a tener dudas, y nos vemos en la clase 35. Así que bueno, nos vemos y que les sea leve y exitoso. Chau, chau.